Bueno, entonces hoy vamos a repasar. Comentaba yo ahorita que el odontólogo en su práctica diaria va a tener que manejar todo tipo de pacientes. Se lo digo que ustedes van a tener que manejar hipertensos, diabéticos, con hepatitis, con problemas cardíacos, con SIDA, con tuberculosis, pacientes trasplantados. Es decir, ya el odontólogo tiene que prepararse mentalmente a saber que no va a estar manejando pacientes sanos, sino que va a tener que manejar pacientes que tienen comorbilidades y debe saber qué medicamento toma, qué interacciones puede producirse, qué puede pasar en caso de si tiene que indicar algún examen de laboratorio para saber en qué condiciones, si le puede operar, si lo puede trabajar, si no lo puede trabajar. Entonces, por eso yo quiero dar un pequeño repaso hoy de algunas enfermedades de mayor prevalencia, de la mayor incidencia, para que nosotros sepamos más o menos qué hacer. Bien. Como dice ahí el objetivo, las enfermedades que debemos conocer, las más frecuentes, y cuál es el laboratorio también debemos conocer en caso de que nosotros tengamos que evaluar a algún paciente, porque acostúmbrense, señores, a que para todo no debemos decirle, ve donde el médico y dile esto. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, si un paciente diabético está controlado o no, nosotros podemos indicarle una prueba de hemoglobina glucosilada y saber, no tener que todo, para todo, ve donde el médico, ve donde el cardiólogo, ve donde el endocrinólogo. O sea, nosotros debemos manejar una serie de pruebas. Claro, si el paciente está complicado, ya entonces eso es otra cosa, pero debemos en general estar en capacidad de indicar alguna prueba de laboratorio y saber qué va a pasar. Bueno, vamos a montarnos en esta guagua, a ver, hacer este viajecito ahora por todas estas enfermedades que la vamos a ir mirando y vamos a ir repasando. Muchas de ellas ustedes las conocían, la habían oído mencionar, otras quizás no tanto. Vamos a ver. Como les digo, la intención es esa, que tengamos una serie de pasos, qué aspectos vamos a evaluar, evitar complicaciones que se nos pudieran presentar o minimizarlas, un mejor manejo de los medicamentos, si hay que indicarle antibióticos, si hay que indicarle tal cosa, tal otra, qué hacer, qué no hacer, cuál es la mejor hora para trabajarle a ese paciente, si temprano, si en la tarde, si en la noche. Es decir, que nosotros estemos preparados para esas cosas. Los riesgos que se nos pueden presentar, las complicaciones y los beneficios del tratamiento. Bien. Como dice ahí, nuestro tratamiento debe estar orientado a obtener una mejor salud y un mejor bienestar del paciente. Vamos a ver algunos temitas que vamos a tratar. Como ustedes saben, primero hemos visto al principio lo que es la historia médica. ¿Qué es la historia médica? ¿Quién me puede decir más o menos lo que es una historia médica y dental, así una historia médica, una historia clínica? ¿Qué es? ¿Quién me puede decir? Ese fue uno de los primeros temas que tocamos. ¿Qué es una historia médica? ¿Quién me comenta? Vamos a ver. En sus palabras, no tiene que ser términos muy rebuscados. ¿Qué ustedes piensan que es la historia médica? ¿Quién me habla? Es lo primero que debemos de tener del paciente para así saber cómo se va a tratar sobre, por ejemplo, ahí vamos a saber si tiene algún antecedente, si tiene algún familiar que padece alguna enfermedad, etcétera. Exactamente. También si está tomando algún medicamento, si es alérgico, ¿verdad? Todas esas cosas. Y lo más importante también los datos de filiación, saber su edad, su nombre, los antecedentes hereditarios. Es decir, tener más o menos un plano, un esquema de qué estamos nosotros manejando, frente a quién estamos, que no estamos frente a un diente, no estamos frente a un diente, sino estamos frente a una persona. Métanse eso en la cabeza desde el principio, se lo estoy diciendo siempre. No estamos frente a un diente, estamos frente a una persona, a un ente social que tiene muchas complicaciones y que nos puede enredar la vida en un momento si nos descuidamos. Eso es importante. No solamente la historia dental, sino la historia médica, saber que trabaja, inclusive hasta del tipo de trabajo, nosotros podemos deducir qué complicaciones o qué enfermedades puede estar desarrollando, si tiene alguna enfermedad que puede ser hereditaria, ocupacionales, algunas enfermedades pueden ser ocupacionales. Bien, los laboratorios,
hemos visto algo más o menos de la prueba más indicada, que es el hemograma. ¿Qué es un hemograma? ¿Qué se ve en un hemograma? ¿Quién me puede comentar lo que se ve en un hemograma? ¿Aló? Sí, sí, Oh, dime. sorry. Vamos a ver, ¿quién? Coméntame, dígame. ¿Quién fue que habló? ¿Fue Jamie o quién fue? O no, Elisa, ¿quién fue que no me dio tiempo a ver? ¿Quién me comenta de lo que es un hemograma? O sea, ¿qué se ve en un hemograma? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en un hemograma? El conteo de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematócrito. Y plaqueta, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver las plaquetas también en un hemograma. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos millones de glóbulos rojos debe tener un promedio, un varón, vamos a decir, como promedio más o menos? ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuánto? Se mide, los glóbulos rojos se mide en miles o en De millones. 10 a 14. ¿En cuánto? 10 a 14. Glóbulos rojos. De 3 a 4 millones. De 4 a 6 millones. Sí. Más o menos los glóbulos rojos, 14 no. Eso estamos hablando de los valores de hemoglobina. Yo Apréndanse pensé que eso. era hemoglobina, sí. No, muy bien, perfecto. Entonces, los glóbulos blancos, ¿cuánto deben ser como promedio? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son de 3 a 6 millones, a 6 mil millones. ¿Cómo? ¿A 6 mil millones o a 6 mil? Dime bien, que no entendí bien. A 6 mil No. millones. Millones, 6 mil millones. De células, sí. 6 mil millones. Piensa bien lo que tú estás diciendo. 6 mil millones. 6.000. 6 mil, no millones. Lo que están en millones son los glóbulos rojos. De 4 a 6 millones. Recuérdense eso, los glóbulos rojos van de 4 a 6 millones. Los glóbulos blancos van aproximadamente de 4.000 a 6.000, por ahí más o menos, los blancos. Unos van en millones, los rojos, y los blancos van en miles. ¿Y en cuánto deben estar los neutrófilos, más o menos? ¿Qué tipo de glóbulos? ¿Los neutrófilos son glóbulos rojos o glóbulos blancos? Los neutrófilos. Los neutrófilos Son blancos, ¿no? son Blancos. blancos. ¿Y en qué porcentaje deben estar los neutrófilos? Un 65. Exactamente, muy bien. ¿Y los eosinófilos en qué porcentaje deben estar? Un 2. Muy bien. ¿Y cuándo se elevan los eosinófilos? Cuando hay alergia o parásito. Y asma, alergia o parásito. Asma. Asma, alergia o parásito. ¿Y la plaqueta en cuánto deben estar? Las plaquetas en cuánto deben estar. Recuerden bien esos valores hay que saber. 150. 150 a 400, sí, más o menos, por ahí. Recuérdense esos valores. Si es necesario, volvemos y los repasamos otra vez, por eso lo vimos la semana pasada. Muy bien. Entonces, tenemos el hemograma. Entonces, seguimos ahora. Estos PT y PTT. ¿A qué se refiere eso? ¿Esas son pruebas de qué? PT y PTT. ¿A qué pertenecen? Son De pruebas. coagulación. Esas son pruebas de tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplatina. Lo que pasa es que se escriben en inglés así, prothrombin time y tromboplatin time. O sea, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Esas son pruebas. Ya no se usa eso de tiempo de coagulación y sangría. Esas pruebas hace tiempo que se descartaron. Métanse todo en la cabeza, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Glucemia, ¿en cuánto debe estar para qué es la glucemia? ¿Para qué sirve esa prueba? ¿Para qué sirve la glucemia?
para medir que la Medir cantidad la- de... ¿Cómo? Medir la cantidad de azúcar en sangre. ¿Y en cuánto debe estar como promedio? Debe estar cercano a 100, 100, no debe pasar de 100, 120. Y hay una prueba que se llama, que yo se le indico siempre que deben tenerla pendiente, que es más precisa y nos permite tener un monitoreo de 3 meses hacia atrás. Esa prueba, ¿cómo se llama? Una prueba en sangre que se puede hacer a cualquier hora y el paciente puede haber comido o no y no cambia en nada el resultado. La prueba es algo así. Creo ¿La que qué? la prueba de Zurich. Hemoglobina glucosilada. Eso, la prueba, la hemoglobina glucosilada. Muy, señores, apréndanse todas esas cosas que yo se las estoy diciendo y se las repito muchas veces. Eso es esencial, hemoglobina glucosilada. Muy bien. Entonces tenemos también, claro, para complementar esto, vendría siendo las imágenes que vienen siendo los estudios rayo X, la tomografía, lo que fuera necesario. Como pruebas virales, habitualmente en la escuela no se utiliza mucho, pero el que le toque trabajar después en hospitales tendrá que saber cuáles son las pruebas virales que se manejan con más frecuencia. Esta es la prueba de la hepatitis, la tiene superficie de la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV. ¿Cómo se llama la prueba que se indica para el HIV? Se llama la prueba de ELISA. 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 Encima el link, así como LE, se la voy a escribir. ELISA. Y esta otra, el BDRL, ¿se utiliza para qué? Para la sífilis. Para sífilis, exactamente. Eso es muy bien. Entonces también nosotros debemos, antes de trabajarle al paciente, debemos más o menos hacer una evaluación física y psicológica, darnos cuenta si el paciente, si es una persona que tiene algún trastorno, si es una persona equilibrada, si consume droga, si es fumador, si es hiperactivo. O sea, nosotros debemos más o menos tener un enfoque de cómo es el comportamiento del paciente. Ustedes saben, o sea que más o menos estar enterado de con qué personalidad es la que vamos a manejar para que no tengamos grandes sorpresas. Muy bien. Entonces, déjame ver. Porque puede ser que nos encontremos con algún paciente problema, que tengamos que manejarlo de otra manera, que requiera el uso de algún medicamento, de sedación, otra cosa. Bueno, vamos a ver algunas de las condiciones que se pueden presentar con más frecuencia. ¿Qué dice arriba en ese corazoncito azul? ¿Qué dice ahí? Angina. Angina. Ustedes saben, algunos de ustedes saben lo que quiere decir, lo que significa ese término, angina de pecho, angina pectoris, angor Eso pectoris. es como dolor. Sí, pero dolor ¿cómo? ¿A dónde que él se está poniendo la mano? Mayormente. En el En lado el izquierdo y en el corazón. El corazón. En el lado izquierdo, exactamente. Entonces, la angina de pecho, angor pectoris. Permiso, doctor. ¿Cómo? Dime. La angina de pecho es lo que la gente le llama de que un preinfarto. Bueno, más o menos, sí, la angina de pecho no es necesariamente. Hay angina de pecho. La angina es un dolor precordial, como le llaman, o sea, que está ahí alante del corazón, que se puede irradiar. Es un dolor de tipo opresivo. Ustedes saben lo que quiere decir opresivo. ¿Qué se le ocurre a ustedes que puede ser el término que signifique opresivo? Dolor de tipo opresivo. ¿Quién me Como dice? que oprima, ¿no? ¿Cómo que qué? Que te da, como que tú no puedes respirar, como que te da duro. Exacto, mire, para que ustedes tengan una idea de lo que es un dolor de tipo opresivo, imagínense ustedes que se le pusiera un camión sobre el pecho, que te apretara el pecho, eso sería un dolor de tipo opresivo, algo que te aprieta, que te comprime. Se describe eso como si tú tuvieras un camión encima del pecho, un dolor opresivo que se irradia a la mandíbula, al cuello, hasta la mandíbula se irradia el dolor de la angina de pecho, un dolor de tipo opresivo
que está ocasionado por falta de circulación en las arterias que irrigan el corazón. ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan el corazón? ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan el corazón? Usted no dijo las coronarias. Las coronarias, exactamente, las arterias coronarias. Son arterias que irrigan el corazón. Entonces esas arterias, está entrando dinero, ahora sí, muy bien. O sea, esas son las arterias coronarias y entonces el dolor de angina de pecho da un dolor de tipo opresivo en el área precordial, o sea, en el área cercana ahí al corazón, que el paciente siente que tiene un camión puesto encima del pecho, que no puede respirar, un dolor intenso, que se irradia la mandíbula del lado izquierdo del cuello. Ese es un dolor de tipo anginoso. Puede haber, no vamos a dar una clase de cardiología porque no sabemos mucho de eso, pero vamos a decir que hay 2 tipos de angina o 3 tipos de angina. El tipo de angina estable, inestable y angina de Prinzmetal, PRI, NST, metal. La angina estable es aquella que se puede presentar cuando hacemos algún esfuerzo, alguna incitación, alguna cosa, y generalmente vuelve hacia atrás, regresa. Es una angina inestable. La angina inestable es una angina que se desencadena, pero que puede durar mucho tiempo y no retorna. O sea, es una angina ya mucho más severa, que tiene mayores complicaciones. La angina estable, generalmente es bueno ponerle atención porque un dolor en el pecho, pero puede ser que se produzca por hacer un esfuerzo, por subir una escalera. Una gente que no te acostumbra a hacer mucho ejercicio le puede dar un dolor en el pecho y si vuelve atrás otra vez es una angina estable. Inestable y angina de Prinzmetal es otro tipo de angina que es producida por una vasoconstricción en las arterias coronarias. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en eso de angina, pero que ustedes sepan que el dolor de tipo anginoso eso es un dolor opresivo en la región precordial y que se puede irradiar a la mandíbula, el área inferior de la mandíbula y el cuello de ese lado. Epilepsia. ¿Alguien me puede decir lo que es la epilepsia? ¿Quién me comenta lo que es la epilepsia? Que la gente le llama gota. Le dio la gota. Aunque después la gota también le llaman así al ácido úrico, pero esto, la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Eso tiene que ver ya a nivel cerebral, cuando la persona comienza a convulsionar. Exacto, pierde el Es conocimiento. como una interrupción del sistema nervioso. Exactamente, muy bien. Mi madre. Es una descarga sincrónica, o sea, una descarga al mismo tiempo de un conjunto de células nerviosas que produce una pérdida de conciencia del individuo. O sea, que el individuo pierde la conciencia en un momento y entonces esos pacientes se pueden caer, perder el conocimiento, a veces se puede morder la lengua. Generalmente ya los pacientes epilépticos ya se conocen, ellos perciben cuando le va a dar el ataque, ellos sienten como, dicen que sienten como un olor, que vienen como unas luces, como una nimita, dicen ellos que ven, entonces eso le llaman aura, cuando ellos sienten cuando le va a dar el ataque de epilepsia. En cuanto al manejo del paciente epiléptico, si se le presenta una crisis en el consultorio, lo adecuado es ponerle, como ustedes ven ahí en ese dibujo, ponerle algo en la lengua para que no se en la boca para que no se muerdan la lengua. El diagnóstico de epilepsia generalmente los epilépticos lo manejan los neurólogos. ¿En qué nos interesa a nosotros la epilepsia? Aparte de que pueda presentar una convulsión, bueno, saber que hay medicamentos que se utilizan, el Epamin, Dilantin sódico, que producen hiperplasia gingival. Se lo voy a escribir aquí para que Dilantin sódico, déjame ver, lo voy a escribir en el chat. Epamin, se llama Epamin, Epamin. O Dilantin sódico también. Ustedes saben que, bueno, nos quedan 10 minutos en este primer round, pero seguimos, vamos a adelantar un poquito para ver lo más que podemos llegar. Bueno, entonces,
¿qué debemos saber nosotros los pacientes epilépticos? Que cuando están tomando ese medicamento que se llama Dilantin, eso les... Doctor, usted no lo está enviando lo que usted está escribiendo. ¿Cómo? Que no está enviando lo que está escribiendo. No lo estoy enviando. Deja ver. No, yo no lo Sí, veo. sí, yo lo estoy... Oye, ay, yo lo estoy enviando, salió en otra cosa. Es que salió en... Espérate, tienes razón. Sí, sí, déjame. Es que se metió otra. Espérate. Oh, Dios mío. Sí, ahora sí, vamos a ponerle. Epamin, se llama Epamin o Dilantin. Ahora sí lo escribí. Pues sí, excúseme que parece que se me metió otro chat y lo escribí ahí sin darme cuenta. ¿Qué debemos nosotros saber? Que ese medicamento produce hiperplasia gingival. Por si acaso nos encontramos con una gingivitis bastante florida, bastante aumentada de volumen, que sepamos que si el paciente es epiléptico, hay medicamentos, por ejemplo, el Dilantin, el Epamin que produce aumento. Hay medicamentos también, por ejemplo, la nifedipina que se utiliza para la hipertensión, que también produce aumento de la hiperplasia gingival. Déjame ver. Oh. Ok. También otro tipo de paciente que debemos tener pendientes es el del síndrome de Down o trisomía 21, que es un paciente que tiene algunas condiciones especiales. ¿Alguien me puede mencionar una de las ciertas condiciones que puede presentar el paciente con síndrome de Down, más o menos? ¿Quién me menciona algunas? ¿Cuáles características tiene? Puede presentar macroglosia. ¿Qué más? Las orejas pequeñas, o sea, microtia, se llama también microtia. Pueden presentar anomalía cardíaca, puede también esto presentar aquí lo que se llama hiperpelorismo, que es aumento de la distancia intercantal, cierto grado de retraso mental, a veces un poco de sordera, una estatura un poquito más bajita que el promedio, anomalías cardíacas puede ser que presente. Miren, aquí ustedes ven, por ejemplo, miren la distancia aquí entre este ojo y este ojo. Eso se llama la están viendo de la niña. Eso se llama hipertelorismo o telecanto. Miren que es muy grande la distancia de aquí a aquí, que debía ser el ojo debía estar más acá. Eso se llama hipertelorismo o telocanto. Esas son algunas de las características. Son pacientes que requieren a veces tienen un manejo normal, otra vez hay que intervenirlo bajo sedación endovenosa. Depende del caso, eso hay que evaluar individualmente. Asma. ¿Qué tipo de glóbulo blanco se eleva cuando hay asma de tipo alérgico? Eosinófilos. Los sinófilos, exactamente. El asma es caracterizada por lo que se llama una broncoconstricción, es decir, los bronquios se cierran y aumento de la mucosidad y el paciente tiene mucha dificultad para respirar. Estos pacientes generalmente se manejan con broncodilatadores, con esteroides y otras cosas. Es bueno que nosotros sepamos si el paciente es asmático, si el paciente es alérgico a algún medicamento, para que nosotros tengamos preparado y tener a mano algo que yo les he mencionado siempre, que se llama ¿cómo? En las reacciones alérgicas o asmáticas, el medicamento que yo les mencioné que hay es el de primera línea, se llama ¿cómo? Epinefrina. Epinefrina, EpiPen, muy bien. También puede ser complicado, paciente de psiquiátrico, ya eso es otro tema. Posiblemente tendremos que manejarlo ya en otro ambiente. El examen clínico, la historia médica, como dijimos ahorita, el examen físico, la historia dialogada, muy bien. La historia médica que tiene implicaciones morales y legales. La historia médica, las hospitalizaciones, los medicamentos que toma, las alergias, revisión por sistemas,
La Segunda Guerra Mundial cambió mucho el ejercicio profesional. Ahora se le da mucha importancia a un documento que se llama consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? ¿Quién me puede explicar lo que es eso? Cuando se le informa al paciente detalladamente todo el procedimiento que se le hará y el paciente dirá si está de acuerdo o no, se firma, etc. Exactamente, pero que eso es importante. Uno cree que no. Por ejemplo, quizá usted no le dé mucha importancia, pero en un país, por ejemplo, donde las cosas se lleven al pie de la letra, en países, por ejemplo, desarrollados, como decía Estados Unidos, Europa, tú tienes que enterar al paciente hasta por un cambio de color que pueda sufrir, una restauración que tú le vayas a hacer, o cualquier repuesto en tratamiento de canal, o que si le duele, todo eso hay que informarlo y escribirle la fecha, porque si el paciente después dice, usted no me informó que eso podía cambiar de color o que se me podía inflamar, tú tienes que explicarle todas las eventualidades que pudieran ocurrir, o sea, hasta por una simple extracción, lo que pudiera pasarle o no al paciente. Eso es importante, el consentimiento informado. Eso vino después de la Segunda Guerra Mundial. Y también las autorizaciones, que el paciente, una cosa es que el paciente esté enterado y que te firme un permiso. El consentimiento es eso, y la autorización para procedimientos quirúrgicos también debe hacerse. Hipertensión arterial. Esta es una quizás de las enfermedades que nos toque lidiar con pacientes hipertensos con alguna frecuencia. Entonces vemos que quedan 2 minutos y pico. Bueno, hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, hiperventilación, hemorragia, asma, tuberculosis y pacientes con hemodiálisis, pacientes nefrópatas. La hipertensión arterial. ¿A qué se refiere la hipertensión? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué tipo de pacientes se presenta la hipertensión arterial? Mayormente. Los pacientes que sufren de la presión. Sí, ¿por qué se presentan? Porque tienen posiblemente lo que se llama una arteriosclerosis, o sea, un endurecimiento de las arterias, que entonces eso hace que suba, que el corazón necesite subir, aumentar la presión para poder bombear, porque las arterias, producto de la arteriosclerosis, han perdido la electricidad, entonces el corazón necesita meter más presión y por eso sube la presión. Ese es el mecanismo por el cual sube la presión, por la arteriosclerosis. Entonces, siempre se le debe medir la presión al paciente como parte del examen de rutina. No solamente cuando se va a intervenir, sino en cualquier cosa el paciente se le debe medir la presión. Falta menos de 1 minuto, por si acaso. Ya ustedes saben que en lo que volvemos y conectamos, se toma un tiempecito. No se vayan, por si acaso se nos corta el tiempo. Se debe tomar la presión, preferentemente en ambos brazos, esperar que el paciente esté tranquilo. Muchas veces se ha hablado de lo que se llama la hipertensión de bata blanca, o sea, muchas veces el paciente se pone nervioso y le sube la presión aunque no lo sea, simplemente de ver la bata, de saber que le están tomando la presión, eso le llaman en el argot médico popular hipertensión de bata blanca, o sea, una hipertensión por el susto, por el miedo que produce el ver un profesional y saber que le van a tomar la presión. Eso es mucho, entonces se espera un tiempo y se vuelve y se toma en ambos brazos. El brazo debe estar a la altura del corazón. Debe tenerse un esfigmomanómetro que ajuste bien,